Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos. Esta es la segunda clase del estudio bíblico de fundamentos de salvavidas y damos gracias a Dios por este tiempo. En nuestra anterior clase habíamos quedado exactamente en este slide donde estábamos hablando de los distintos idiomas con los cuales la palabra fue escrita originalmente. Hoy día nosotros vemos las Biblias, pues en el caso de la gran mayoría de los que estamos aquí, en español, porque es el idioma que tenemos. Pero para antes de que pudiéramos tener el privilegio y el honor de tener una Biblia en español en nuestras manos, esto tuvo un proceso del cual vamos a hablar en esta clase. Habíamos conversado que lo que era el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Hebreo porque fue el idioma principal, el idioma original de los hebreos, valga la redundancia, donde el Señor le fue empezando a hablar a su pueblo en ese idioma, y allí ellos empezaron a construir la palabra de Dios. Claramente dentro de este ejercicio nosotros vimos un proceso el cual tuvo participación el arameo. El arameo como tal no es que el Antiguo Testamento haya sido totalmente escrito, solo fueron porciones. Y algunas de esas las vimos, como el caso de Esdras, el caso de Daniel, y esto lo vimos porque precisamente ellos fueron expulsados o se fueron llevados a un cautiverio, tanto en Babilonia como de parte de los imperios persas, los cuales hicieron que las personas tuvieran un tiempo en esos lugares y hayan adquirido ese tipo de dialecto y de idioma, lo cual hizo que empezaran a hablar y escribir en arameo. Pero son porciones. Para los que quieran tomar nota, esto está en Daniel, el capítulo 2, en el versículo 4, el capítulo 7 al 28, Esdras del capítulo 4 al 8, el capítulo 6 a 18, el capítulo 7 del 12 al 26, Isaías 36, 11 y Jeremías 11. Estos capítulos fueron escritos en el arameo. Posteriormente vemos que el Nuevo Testamento, que allí vamos ya a repasar todos estos libros, tiene una importancia porque ya todos los libros fueron escritos en el griego, y de hecho tiene una connotación que es el griego koine, que es un tanto diferente al griego clásico, pero era un lenguaje más común y de un lenguaje más cotidiano, lo que hizo que esto empezara también a llegar a los gentiles, que hoy día pues nosotros de alguna manera somos pueblo elegido de Dios y fuimos injertados en este llamado que Dios hizo al pueblo de Israel. Por eso nosotros somos, como Pablo lo explica, injertados dentro de una planta. Los que saben de plantas saben que podemos incorporar una patica de una matica dentro de otra, y la Biblia nos dice que nos injertó porque la raíz es Israel, el pueblo elegido de Dios. Y de acá vamos a empezar a hacer un recorrido de cómo fue escrito. Lo primero que debemos entender es que originalmente la Biblia empezó a ser escrita. Bueno, primero, antes de que fuera escrita, la Biblia fue escrita, fue hablada. O sea, todos los eventos fueron orales, ¿sí? Ya cuando Dios empieza a hablar con Moisés, Dios los lleva a que empiece a escribir la primera parte de la Biblia. Pero originalmente toda la escritura, todo se hacía era en piedra, en tablillas de arcilla. Y esto tenía, para poder moldearla, pues se moldeaba toda la arcilla, y a través de una pequeña, hagan de cuenta como el palito de las maticas, eso tiene un nombre, eso es un tallo biselado, y la planta era un cálamo exactamente. Ese tenía como la punta de una pluma, y podían empezar a hacer las letras del griego y el arameo y en este caso el hebreo. Entonces básicamente podían empezar a trabajarlo, y era un sistema pues que funcionaba para esa época porque pues no tenían otras alternativas en ese momento. Luego de que ya hacían la arcilla, la moldeaban, la escribían, la ponían a secar con fuego, y ya quedaba, como vemos en la imagen,
totalmente entendible y leíble, y pareciese que quedara como en piedra, pero realmente eso era arcilla. Pero la escritura empezó a evolucionar y también usarse otros elementos como la piedra. La piedra también fue escrita, y hay evidencias de que parte de la Biblia está escrita en piedra. En metales también fue escrita, en pieles de animales y también obviamente en pergaminos. Ya vemos que ya sobre el primer siglo se empezaron a escribir en papiros. En papiros ya empezaron a utilizarlo para facilitar un poco todo el tema del proceso, porque pues imagínese usted coger la arcilla, escribir, y luego eso tenía un proceso, y que se rompiera o que esto había mucho riesgo. Entonces, dentro de toda esta evolución, vemos que los papiros se convierten en una clave fundamental para empezar a compartir las escrituras, que posteriormente pues finalmente se convirtieron en rollos que estaban hechos con la planta de papiro. El papiro es una planta que fue procesada para empezar a guardar las escrituras. Y aquí ya vamos a empezar a ver que sobre el siglo IV se empieza a usar todo lo que es el pergamino y piel de animales para empezar a llevar la escritura. Estos manuscritos, la palabra manuscritos es porque se hicieron a mano, ¿sí? Y son copias de copias. Muchas personas hoy cuestionan la Biblia diciendo que fue escrita por hombres, que muchas son diferentes, que bueno, hay una serie de argumentos que hoy vamos a aclarar y argumentar tanto históricamente como científicamente y teológicamente, porque hay evidencias. Algunos de ustedes, de los que están aquí, ¿han leído o escuchado de las obras de Homero? ¿Alguno? La idea de la Odisea, ¿la conocen? O díganme en uno de los libros más viejos que ustedes conozcan que no sea la Biblia. Sí, he escuchado, permítame, tomo la palabra. Dale. Yo he escuchado acerca de la obra literaria La Odisea, la obra de Homero, cuando estaba pues en el colegio, que siempre nuestra profesora de literatura siempre nos decían: hay que comprar estas obras literarias y hay que leerlas, ¿no? Porque de esto nos iban a hacer una serie de cuestiones para saber si efectivamente la habíamos leído, no la habíamos leído, qué pasaba, qué opinamos, e incluso en mi caso, ¿no? Siempre hasta la misma profesora de literatura nos tomaba examen con respecto a esas obras literarias. Y eran muy bonitas, eran interesantes, pero nosotros, o sea, como humanos siempre pensamos que es algo, ¿cómo le digo? Algo como fábulas, ¿ya? Que en realidad eran. Entonces, pero sí tenía, a lo menos yo sí tenía conocimiento de lo que usted está manifestando. Y gracias, Mónica, por tu participación. Mira que esos poemas de Homero fueron escritos más o menos en el 750, 730 aproximadamente antes de Cristo. Y muchas personas hoy le dan mucha veracidad a que Homero fue el que escribió ese tipo de poemas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y es que muchas personas creen que la Biblia es un libro escrito por hombres o que son inventos o que no tienen un sustento. Pero hoy vemos que hay más número de copias de papiros y de escritos y de manuscritos que cualquier otro libro sobre la faz de la tierra. Y lo vamos a ver a continuación. Estos rollos, estos pergaminos son innumerables. Hay varios museos que tienen, ya los han categorizado por números, porque digamos son tantos que dicen: esta es la porción 1, el 2, el 53, el 45, y ya uno se puede referir y buscarlos por internet para encontrar los papiros. Creo que Mónica, ¿quieres decir algo? Dale. Si quieres, ahí puedes abrir tu micrófono. Ya, ahí parece. Dale. Lo que pasa es que me siento un poquito así como que nerviosa, inquieta, porque es la primera vez que yo me conecto de esta manera para hacer estudios bíblicos.
¿ya? Entonces le pido que me disculpe si acaso estoy demorándome, me estoy fallando en algo, si no es que estoy, como quien dice, recién lanzándome en el estrellato por este medio. Excelente. Okay. Bienvenida, dale. Ok. Entonces, mi pregunta está basada a lo que usted nos está relatando acerca de cómo fue hecha esta hermosa palabra, ¿verdad? Entonces usted nos está diciendo de que en realidad en primera instancia fue elaborada a través de arcilla, ¿verdad? Ya. Entonces, mi pregunta, como tuvo varios procesos para poderse elaborar esta preciosa palabra actual, hasta llegar a la etapa del papiro, ¿no? Que también tengo conocimiento de que cómo eran este tipo de instrumentos, ¿no? Que eran hojas. El papiro creo fue creado por los chinos, ¿no? Para poder escribir allí las cosas que uno quería, ¿ya? Entonces, yo quiero saber si en el momento cuando se relató su palabra, que fue a través de la arcilla, al pasarla al papiro, fueron tal cual traspasadas su palabra. O sea, se dieron las mismas palabras hechas, puestas, que estaban en arcillas al ser pasadas en papiro. Sí, ya te voy a responder. Excelente, y gracias por esa inquietud, porque precisamente lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver eso. Y te voy a pedir el favor, Mónica, búscate Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y 19. Ya te voy a responder la pregunta, pero quiero que busques esa cita, Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y 19. ¿Listo? Mientras lo vas buscando, les estaba diciendo que efectivamente hay demasiadas copias que están extendidas en el mundo. De hecho, todavía siguen encontrando evidencias y han sido categorizadas. Cada una tiene un número, porque pues algo de lo que queremos conversar en el día de hoy es que la Biblia no estaba por capítulos ni versículos como los tenemos hoy. Hoy fácilmente yo te puedo decir, ve a Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y 19, y tú ya te vas a ubicar en el libro. Bueno, primero en el Antiguo Testamento, luego te ubicas en el libro, luego en el capítulo y luego en el versículo. Pero antes no era así eso. Todo estaba escrito de una forma continua, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a ver la importancia de cómo fue escrito eso. Mónica, ¿tienes la cita? Amén. Listo. Sí, ya la tengo, Deuteronomio 17, capítulo 17, versículos 18 y 19, ¿verdad? Sí, por favor, dale adelante. Leo, en su bendita palabra dice así, versículo 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El 19, lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Amén. ¿Por qué fuimos a este capítulo? Este capítulo nos muestra que cada vez que un rey tomaba la posición de gobierno, era necesario que se sacara una copia de la ley, se sacara una copia de todas las escrituras, ¿sí? Y para eso empieza a entender aquí participar un rol importantísimo, que es los famosos escribas. Los escribas también conocidos como seperín, también se les llama, o los masoretas, que era el nombre que al final significa tradición. Masoreta significa tradición. Y fueron ellos quienes se encargaban de transcribir los escritos. Y esto era una tarea sumamente delicada y era una tarea sumamente, controlada y dedicados al 100%. Esa era su profesión, ese era su trabajo. Ellos eran los guardianes y los que transmitían
estas escrituras. Entonces era un trabajo supremamente relevante, no podían cometer errores, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, la respuesta es sí. Nunca se ha encontrado, digamos, escritos que contradigan. Por el contrario, hay más ratificaciones de las copias, de las innumerables copias que hay de la palabra, donde ratifica que son exactos. De hecho, hoy los papiros que se encuentran, pues no son los papiros que encuentras completos, normalmente están rotos, están por partes, pero encajan perfectamente con las otras partes que han venido encontrando de otros rollos, y por eso se da la certeza de que son escritos fidelignos. Esa es la labor principal que tenían aquí los masoretas en este proceso. Y creo que aquí alguien levantó la mano. Alfredo, dale, Alfredo. Hola, Mario. Bueno, en este tiempo, ¿cuántas versiones bíblicas hay escritas? Hay muchas versiones que sobresalen, por ejemplo, con la Reina Valera de 1960, es una de las versiones más fieles en las cuales nosotros nos basamos para nuestro conocimiento. Pero hay otras versiones como Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, pero de ahí se han desprendido una cantidad de versiones también de acuerdo a las sectas de error que hay. Por ejemplo, los Testigos de Jehová tienen su propia versión, los unitarios, hay muchas versiones diferentes, pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la verdad es una sola y el único que da testimonio es el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu de Cristo, que nos da testimonio de esa verdad. Por ejemplo, Mario leyó hace 8 días en 2 de Timoteo, como tú no estabas, Mónica, quiero pues leer este versículo que Mario lo tuvo en cuenta hace 8 días. Es 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hay demasiadas versiones, pero realmente Dios nos guía a cuál es la verdad, la versión más fiel que hay. Gracias, Alfredo. Volviendo a la historia, la palabra y el rol de los masoretas nos muestra que su labor, su rol, su profesión, como cualquiera de nosotros hoy tenemos distintas profesiones, era exclusivamente transcribir esos manuscritos. De hecho, ellos no tenían profesiones paralelas porque era una profesión de sumo cuidado. Muchos de los expertos en este tema dicen que ellos podían llegar a dominar cuántas letras y cuántas palabras tenía cada libro, porque era una forma de verificar. Y normalmente se tenía como una especie de persona que chequeaba lo que escribió el escriba, ¿sí? Y por eso de ahí, y más adelante vamos a entender en los evangelios, cómo Jesucristo habla de los escribas, porque los escribas se convertían en maestros. De tanto copiar la palabra, de tanto escribirla, de tanto repetirla, pues llegaban a memorizarla. Y memorizar hasta cuántas letras, cuántas palabras tenía cada libro. Pero es parte de la historia. Estamos haciendo el recorrido. Ya más adelante vamos a ver versiones de la Biblia, eso, pero vamos a ubicarnos en el tiempo para que entendamos cómo fue que surgió la historia de la Biblia. Vemos también que pues una forma en que los antiguos podían garantizar que estas copias pudieran perdurar por más tiempo, los guardaban ellos en vasijas de barro para conservarlas, para que no la humedad, para que la intemperie, el viento, el sol, todo esto no los estropeara, los guardaban en rollos. Muchos de estos rollos han sido encontrados en cuevas. De hecho, en el año 1946 se encontraron manuscritos, hasta el año 956 manuscritos en el Mar Muerto, en cuevas, en la cueva de Qurán se encontraron, eso queda cerca en Pakistán, a orillas del Mar Muerto, y ya varios de esos manuscritos están en museos en todo lugar, en el Museo Rockefeller, están en el Museo Jordania, están en la Biblioteca de París, en Noruega. De hecho hay versiones que hay personas muy adineradas han logrado adquirir y tener en su colección personal. Pero todo esto nos ratifica, todos estos descubrimientos arqueológicos confirman la veracidad de esos textos, porque muchos tienen más de 2000 años de antigüedad
y están allí confirmando, ratificando la veracidad de lo que estaba allí escrito por estos hombres de Dios que fueron usados. Este es un ejemplo de una de las porciones, de una fracción de lo que podría ser un escrito. Recuerden, como les contaba, lo que era el hebreo y el arameo se escribe de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda. Nosotros en el español lo hacemos de izquierda a derecha. Y aquí es donde nosotros vemos que va evolucionando, pero todos los textos son continuos, no existían capítulos ni versículos, y vamos a empezar a verlo. No sé si de pronto algún voluntario me puede ayudar con Mateo capítulo 4 versículo 7, que lo vaya buscando por allí. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos referencia, los antiguos, para poder hacer referencia a la palabra, tenían que decir, como dijo el profeta, en este caso, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta, a veces no se le menciona el nombre, pero como dijo el profeta. Y era la forma de poder ir y ubicar dónde estaba determinada palabra a la cual se querían referir, ¿sí? De hecho, vemos cuando Jesucristo, nuestro Señor, lee hoy día Isaías 60 y empieza a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él empieza a leer esta palabra, pero si alguien encontró ya Mateo 4:7, si no yo lo leo acá. ¿Alguno lo tiene ahí a la mano? Elmer, ¿sí? Hermes, porfa, léelo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Jesús, la mía es Nueva Traducción Viviente. Dale. 4:7. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Amén. Fíjese que en ese espacio, y estamos entendiendo que es cuando el diablo está tentando al Señor Jesucristo, y él dice, escrito está también, ¿sí? Él hizo referencia, él no dijo en Deuteronomio o por allá en Éxodo, en el Antiguo Testamento, sino hizo referencia a escrito también está, ¿sí? Porque no había una referencia de un capítulo, un libro en ese momento. Pero hoy tenemos un privilegio, que hoy, así como Hermes nos hizo el favor de leer Mateo 4:7, ya vamos directamente al capítulo, al versículo, y muy rápidamente encontramos la referencia. Por esta razón, en el año 1227 empieza, y en el 1551, empiezan a salir modelos que permiten facilitar la búsqueda de versículos, la búsqueda de la escritura, de palabras a las cuales se están haciendo referencia, sobre todo para personas como ustedes, que quieren aprender, o como yo, que queremos aprender más. Entonces, para aprender más y para buscar más rápido, se empiezan a crear modelos y herramientas para encontrar esos pasajes mucho más fácilmente. Y era una inquietud de muchos, era una inquietud de cómo hago yo para saber cuál es la parte que necesito estudiar o repasar, ¿sí? Y pues los primeros en empezar a tratar de crear un modelo fueron los mismos judíos. Ellos querían tener un plan de lectura. Ellos hacían planes de lectura de 3 años. Decían, queremos leer la Torá, queremos leer la Biblia en X periodo de tiempo. Y empezaron a crear algunos sistemas que trataran de controlar por lo menos cómo iban en su evolución de la lectura. Pero principalmente esto nace en el corazón de algunos cristianos que buscaron un método de lectura para encontrar estos pasajes de forma rápida. Y entre esas, en el 1227, este dato es interesante, Steve Layton, él es un arzobispo, era un arzobispo de la Universidad de París, creó un sistema por capítulos. Oye, es que tengo que ir a Roswell Island. ¿Sí? ¿Sabes cómo se pronuncia? Roswell Island. Aquí se crea el sistema perdón. Creo que se les prendieron los micrófonos. Manténganlos en silencio, por favor, para avanzar. Entonces, este sistema, por Steve Layton, básicamente lo que quería era poner unos cortes según el contexto, la explicación, lo que se está leyendo, que permitiera fácilmente ubicar esos pasajes. Y el sistema, pues, más adelante fue añadido por Robert Einstein, que básicamente lo que era un impresor francés.
y empezó a usar estas divisiones para facilitar la referencia y la localización de pasajes específicos en la Biblia. Y salió esa primera versión de la Biblia llamada Biblia Parisiense, que era una Biblia con capítulos, y se hizo muy popular. Pero se hizo popular cuando el Señor se murió. Cuando este señor Steve Layton muere, la gente, pues al ver su ejercicio, dicen, oiga, es interesante lo que este hombre hizo, es mucho más fácil, ya no solo hablamos de un libro entero, sino ya hablamos de un capítulo, y es mucho más fácil encontrar esos textos. Sin embargo, los textos eran demasiado largos. Solo imagínese un libro dividido solo por capítulos, sin versículos. Eran muy extensos. Entonces, en 1551, Robert Steinhaus básicamente publica el primer Nuevo Testamento, que estaba en griego, recuerden, con versículos. O sea, a los capítulos que había hecho Stephen, básicamente le agregó versículos. Y esos versículos salen en una versión que se llama la edición real. Ya en 1555 pues sale la primera edición de la Vulgata con capítulos y versículos, que va mejorando tanto los textos como los títulos. Ya le empezaron a poner títulos a los libros, que ayudan a facilitar y entender de qué se trataba lo que estaba allí escrito. Y en 1560 se publica la Biblia de Ginebra, que es tal cual como la conocemos hoy, con capítulos y versículos. Esa versión, 1560, ya nos da ayuda a entender que es una versión muy cercana a la que ya hoy tenemos, ¿sí? Pero todo esto, queridos hermanos, tomó más de 3 siglos para que la tengamos hoy como está. 3 siglos para que usted pudiera hoy entender dónde está Mateo capítulo 7, 4:7, como hablamos ahorita, o cualquier versículo. Y esto es una gran bendición. Esto es una gran bendición porque estos sistemas de identificación, de búsqueda, porque es solo para búsqueda, para referencia, eso se hizo con ese propósito, es de gran bendición. Ahora, ¿cuál es la problemática? Y esto seguramente puede ser una pregunta de examen, para que usted la tenga allí anotada. ¿Cuál puede ser la problemática? Y quisiera, si alguno quiere participar, de tener dividida la Biblia en capítulos y versículos. ¿Cuál puede ser la problemática? Voy a dar 3 segundos. Si no, avanzo y yo les doy la respuesta. Hermes, ¿tienes la mano arriba o se te quedó arriba? Se te quedó arriba, listo. Bueno, yo les cuento una de las problemáticas que puede tener esto, y esto para que por favor lo tengan muy presente. Y es que el hecho de dividir la palabra en capítulos y versículos ha sido para algunos una forma de descontextualizar lo que realmente la cita bíblica dice. Aíslan o sacan de contexto un versículo para ponerlo en un pretexto, ¿sí? Quitan ese contexto y solo toman ese versículo sin leer el capítulo, sin entender de qué se trata, de qué se está hablando, en qué contexto, todo. Y de ahí pueden hacer una doctrina, una falsa doctrina, ¿sí? Entonces, el mensaje aquí es, al estudiar la Biblia, debemos estudiarlo todo, leer todo el contexto, leer los versículos, capítulos, y esto realmente, los capítulos y versículos de este sistema que se implementa, lo debemos usar solo para encontrar más rápidamente un versículo. Pero no se quede solo con ver el versículo, sino lea el capítulo, entienda el contexto. De hecho, en algunos casos, en muchos casos, lea los capítulos anteriores para ver qué se está hablando. Y use también las concordancias, que es un mecanismo que te ayuda a comparar donde encontramos referencias bíblicas similares a lo que se está hablando hoy día. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo muy rápidamente. El tiempo pasa muy rápido acá, pero alguien que me ayude con Mateo capítulo 7, versículo 1. Y otra persona, no sé si de pronto Olga Lucía, no sé, de pronto. Sí. Listo. Entonces ayúdame por favor con Mateo 7:1, y si quieren Hermes, que lo veo por ahí chequeando esa palabra, Juan 7:24. ¿Sí? Entonces si quiere Olga Lucía, por favor, leamos Mateo 7:1. Mateo 7:1. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados.
Listo. Y Hermes, Juan 7:24. Juan 7:24. Sí. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Bien, gracias. En la versión Reina Valera del 60 que mencionaba Alfredo ahorita dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Muchos cogen estos tipos de versículos para decir, vea que la Biblia se contradice, vea que la Biblia no es concreta y verdadera. Muchos se pegan de esto, pero ¿por qué razón? Porque no tienen el contexto. Ahora Olga Lucía, que tiene el capítulo Mateo 7:1, por favor lee del 7 al 5, del capítulo 7, del versículo 1 al 5. Léelo completo del 1 al 5, por favor. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. No des lo santo a los perros. ¿Hasta ahí? Sí, amén, gracias. ¿Qué vemos si cogiéramos Mateo 1 versus Mateo 7:24? Pareciera que uno dijera no juzguéis y el otro dice juzgad con juicio. ¿Sí? Pareciera que uno se está contradiciendo. Pero Olga Lucía acaba de leer del 7, del 1 al 5, y vemos que realmente la palabra nos dice que sí hay una base para juzgar, pero primero examinemos nosotros, primero revisemos nosotros, ¿sí? Y Juan 7:24 lo dice, ¿sí? Que no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces la palabra sí es íntegra y es real, es concreta, es verdadera, pero tenemos que ver todo el contexto. Entonces, una ventaja para tener la Biblia en capítulos y versículos es identificar rápidamente una referencia bíblica. Más no quiere decir con eso que tomemos solo el versículo y dejemos de ver todo el contexto. Ese es el mensaje que quería aquí compartirles, y por eso ese ejemplo para que pudiéramos tenerlo mucho más claro. Y ya podemos ver nosotros que en 1560, que fue la versión que les hablé hace un rato, ya esa versión es la que tenemos hoy, que está por capítulos y versículos de una forma con unos textos adecuados. Me refiero a la lectura, no son tan largos, y es la que vemos hoy en la versión 60, en la King James y varias versiones. Ahora, la Biblia como tal fue escrita humanamente hablando, ¿sí? por hombres, pero como decía Alfredo y leímos en la clase pasada en 2 de Timoteo, la Biblia fue inspirada por Dios, y el Espíritu Santo de Dios fue el que llevó a estos hombres a escribir la palabra de Dios. Lo interesante de esto, porque muchos dicen, fue escrita por hombres. No, realmente fue el Espíritu Santo de Dios quien hizo. Porque estos hombres, que fueron 40 hombres que escribieron la Biblia, o fueron más bien, yo los llamaría como los escribas o los secretarios de Dios para poder escribir estos mensajes poderosos que Dios tenía para nosotros hoy. Tuvo un periodo de aproximadamente 1500 años. 1500 años para que se pudiera escribir desde el Génesis, que es el primer libro, hasta el Apocalipsis, que es el último libro. La pregunta sería, ¿qué autor de un libro vive más de 1500 años? Y adicional a eso, podemos ver que estos fueron más o menos 15 siglos. Ninguno de estos hombres, se podía conocer con los otros. Muy pocos tienen referencias, como el caso de Jeremías y otros profetas, pero muchos no se conocieron. Muchos no tuvieron la oportunidad de estar cerca, otros sí, pero al final ellos fueron inspirados por el Espíritu, llevados a escribir lo que Dios les decía. Y la Biblia, como vimos ahorita en el ejemplo que pusimos, no se contradice en sí misma. La palabra no se contradice y tampoco tiene error alguno. Muchos han tratado y han argumentado porque sacan los versículos de contexto y dicen, está mal escrita, pero léalo completo y va a ver que no hay error. Lo interesante de estos autores, escritores de la Biblia, es que tienen todos perspectivas totalmente distintas, ¿sí? Todos ellos mencionan y hablan del único y verdadero Dios y el mismo camino hacia la salvación, ¿sí?
Pocos libros de la Biblia podemos ver que nombren su autor, y ya ahorita vamos a verlo, pero sí, en la gran mayoría podemos identificar la gran mayoría de los que escribieron cada libro, pero al final vemos que todo fue inspiración divina. Vemos que varios de ellos tienen roles distintos. Algunos fueron pastores, otros fueron militares, otros fueron profetas, otros fueron sacerdotes, otros fueron ministros, otros fueron cobradores de impuestos, otros fueron pescadores, otros fueron rabinos, otro hacía tiendas para acampar, otro era médico. Entonces vemos que hay distintos roles, profesiones, y aquí hay un mensaje importante que quiero que cada uno se lleve hoy, y es: sin importar tu profesión, sin importar tu edad, sin importar tal vez como uno se sienta, porque muchos de estos hombres tal vez no eran perfectos, y podemos ver que muchos cometieron errores. De hecho, Moisés, que la palabra dice que no había ningún hombre tan manso como él fue asesino. Pero no hay absolutamente nada en nuestras vidas que Dios hoy no nos pueda perdonar, y que Dios pueda decir, y que hoy podamos decidir alguna razón por la cual Dios no nos pueda usar, o alguna razón por la cual creer que Dios no nos ama o que no tiene un propósito para con nosotros. Creamos hoy que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así como usó a estos hombres imperfectos, débiles, frágiles, humanos, así mismo estamos hoy nosotros acá, recibiendo y aprendiendo de Él para ser usados. Muchos la primera clase decían: yo quiero conocer más de Dios porque quiero ser más efectivo en la evangelización. Otros decían: yo quiero aprovechar mi tiempo, no quiero tener un martes como cualquier otro día, quiero tener un día donde yo quiera acercarme más a Dios, conocerlo más, porque mi pasión es Él. Y hoy les quiero decir esto porque lo siento, la verdad no había preparado esto, lo siento que Dios se los quiere decir, es: Dios, sin importar tus circunstancias, te quiere usar y te quiere llevar a ese propósito. Amén. Bueno, avancemos. Aquí tenemos algo interesante, y es que la palabra fue escrita en 3 continentes. Fue escrito en Europa, fue escrito en Asia y fue escrito en África. Algo que nos dice: wow, qué poderoso. Y era parte de lo que hablábamos anteriormente, de estos 40 hombres que la escribieron, porque muchos no estaban en la misma ubicación geográfica, pero el mensaje es exactamente el mismo. Y como decía Alfredo, hoy día podemos tener N cantidad de versiones de la Biblia. Hay muchas. Y quiero solo hacer un recorrido muy breve de los principales hombres que Dios usó para poder llevar la Biblia al español, al castellano, ¿sí? Y voy a empezar a hacer un recorrido aquí muy rápido con Jerónimo, que es clave que nosotros lo tengamos. Jerónimo de Estridón, básicamente en el año 347, él nació en el 347, murió en el 420. Él empieza a hacer la primera traducción de la Biblia, de ese hebreo, arameo, y pasarlo a lo que es el latín. Al latín. Yo tuve la oportunidad de ver una Biblia de estas en latín, y pues sigue siendo muy complejo entenderlo porque pues mi idioma nativo es el español, pero él pone en su corazón, Dios le pone en su corazón empezar a generar una traducción para que el pueblo pueda empezar a acercarse a las escrituras. Porque pues en este momento, cuando tenemos estas versiones de griego, arameo y hebreo, pues solo ciertas personas podían tener la Biblia, y era complicado poder tener una traducción en el latín para que las personas lo pudieran ver. Pero él empezó su trabajo alrededor del 382 más o menos, y se basó en esos textos hebreos y arameos para ponerlos disponibles al latín a todo el mundo. Y también pues recuerden que en esa época traducir una Biblia era una herejía. Esto era un delito y podía ser pagado con la muerte, pero él toma el riesgo de hacerlo, y pues él murió pues por causas naturales ya sobre el año 420. Posteriormente vemos, aquí solo voy a mencionar algunos casos importantes, relevantes. Está John
básicamente está aquí John Wycliffe, básicamente en 1330. Él hace la primera traducción completa de la Biblia al inglés. Eso fue alrededor del siglo XIV en Inglaterra. Aquí, él murió por muerte natural en Inglaterra, alrededor de 1384. Sin embargo, después de su muerte se llevaron a cabo acciones para desenterrar y quemar sus restos por herejía. Él ya había hecho toda la traducción, pero se levanta la iglesia católica en contra de esta traducción, y empiezan a quemar todas las traducciones al inglés para que nadie las consulte. Y de hecho el rey de esa época mandó a desenterrar a John y quemar sus restos. O sea, no quería ver absolutamente nada que ver con la palabra. Entonces ahí empieza a haber una serie de levantamiento de personas que empiezan a guardar la Biblia, a atesorarla, esas versiones, porque pues solo imagínese una traducción, cuánto tiempo, cuánto esmero, cuánta labor requiere traducir cada palabra, versículo. Esto puede tomar años hacer una traducción. Si solo leyéndola nos puede tomar un año, si usted es juiciosito, tomar una porción, unos 4 o 5 capítulos diarios, usted se la lee en un año. Pero imagínese la labor de coger cada versículo y traducirlo al idioma, ¿sí? Entonces era muy valioso. Muy pocas evidencias hay de esa versión en inglés, porque fueron quemadas. Y pues ya les conté lo que pasó a John. Pero vemos que realmente es una historia bastante fuerte, y debemos dar gracias a Dios hoy por todos estos varones que tomaron la decisión de empezar a hacer esas traducciones. Pues aquí no podía faltar también Martín Lutero, que él tradujo la Biblia al alemán en el siglo XVI. Él murió por un tema de un derrame cerebral, pero él también contribuyó a la traducción de la Biblia. Aquí les voy a mencionar algunos casos así muy rápidos. Aquí tenemos a William Tyndale, que básicamente, de hecho, hoy día hay versiones que salen también con ese título, Tyndale, porque fue la primera traducción impresa del Nuevo Testamento en inglés en el siglo XVI en Inglaterra también, y él fue ejecutado por estrangulamiento y fue quemado en la hoguera en 1536 en Bélgica por las traducciones y las enseñanzas, porque fueron consideradas heréticas por la Iglesia Católica. Pero su palabra viene a mí: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Sí? Porque estos hombres fueron tocados por Dios para empezar a traducir. Porque imagínense si la Biblia hoy todavía estuviera en griego o en hebreo, cuál difícil sería para nosotros hoy poder acercarnos y entender al Señor. Pero estos hombres fueron tocados para empezar a llevarlo a nuestro idioma. Aquí hay un actor importante en este proceso, que es Juan Pérez de Pineda. Él tradujo la Biblia al español en el siglo XVI en España. Él murió en Ginebra, Suiza, alrededor de 1567. No se conoce exactamente los detalles de su fallecimiento, pero él fue clave para lograr tener las versiones ya en español. Posteriormente, aquí hay 2 personajes claves que nos van a dar hoy la versión que tenemos en nuestras manos, que fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos 2 hombres traducen la Biblia al español, y sale esa primera versión que se llama la Biblia del Oso. ¿Y por qué se llama la Biblia del Oso? Es una pregunta muy común. Es porque la portada de la Biblia tenía un oso, un árbol donde había un panal de miel y un oso tratando de cogerla. Por eso se le llamaron la Biblia del Oso. Y lo que hizo Casiodoro fue hacer la traducción al español, y Cipriano fue el que verificaba que lo que Casiodoro hacía quedara bien hecho. Entonces ese dúo hizo que salieran las versiones de la Reina Valera que conocemos ahí. Por eso Reina por el apellido de Casiodoro y Valera por el apellido de Cipriano. Entonces ahora sabemos que la Reina Valera porque se llama de esa manera, ¿sí? De hecho, para curiosidad, aquí un dato interesante: ya está la versión Reina Valera 2020. No la tengo en mis manos, yo tengo varias acá, pero de la Reina 2020 no, pero sería interesante conocerla. Hay muchas versiones de la Reina Valera que nos permiten como entender un poco más las traducciones que se han venido realizando.
y que nos ayudan a comprender algunas palabras que a veces no las podemos entender bien. Esas versiones nos ayudan muchísimo. Aquí, bueno, otro caso, aquí hay muchos traductores, solo tomé los más relevantes que me parecieron importantes que ustedes los conozcan, pero aquí hay muchas personas que Dios tocó para imagínense, para el portugués, para el mandarín. De hecho, aquí en Colombia hay un amigo que pronto lo vamos a entrevistar en nuestro canal. Él se llama Juan Carlos. Él es COVID. Entonces, no COVID del virus, sino aquí hay un grupo indígena en la parte norte de Santa Marta donde hablan Cowi. Y ellos son una comunidad indígena. Y él ayudó a traducir la Biblia para las Cowis, en lenguaje Cowi. Es maravilloso. Yo cuando lo conocí y vi su trabajo, él llevaba ya más de un año traduciendo la Biblia a su idioma indígena. Yo decía, maravilloso. O sea, cada vez se acerca más ese momento en que todo el mundo conocerá la palabra de Dios. Todo el mundo sobre la faz de la tierra conocerá de que hay un Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz por nuestros pecados y que quiere que nosotros nos arrepintamos, lo busquemos y que lo conozcamos, que es lo que estamos haciendo en estas clases, conocerlo más y más. Entonces, gloria a Dios por todos esos hombres, por Juan Carlos, por Juan Pérez, por Casiodoro, por Cipriano, por Jerónimo, por Martín Lutero, William Tyndale, por John, por todos ellos que ayudaron a que todas estas naciones puedan conocer la palabra de Dios. Aquí por último, solo quería mencionar un caso, el de Dumitru. Él tradujo al rumano. En el siglo XX tradujo la palabra al idioma rumano. Entonces, demos gracias a Dios por eso. En Mateo capítulo 5, en el versículo 10 al 11, dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Muchos hoy, por varias razones, tal vez porque seamos creyentes o porque profesamos nuestra fe, o por simplemente envidia, nos persiguen, hablan mal, murmuran, nos miran mal. Pero tome esta palabra para usted hoy. Mateo capítulo 5, 10 a 11. Somos bienaventurados por causa cuando nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, porque Dios tiene una promesa grande para nosotros y Él hoy viene a darnos descanso, refugio, y damos gracias a Dios por cada hombre que Dios tocó y arriesgó su vida, porque aún muchos, aún en su lecho de muerte, fueron torturados, fueron quemados por traer esta palabra hoy que es de bendición para nosotros. Hoy tenemos el privilegio, la facilidad de descargar una Biblia en nuestro celular o adquirirla en una librería, en el idioma que usted quiera. De hecho, hay aplicaciones donde usted puede tener cientos de Biblias en su celular. Estudios bíblicos, complementos, pero gracias a hombres como estos que decidieron entregar su vida a la traducción de la palabra. Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios a cada hombre y mujer que hoy ha tomado la decisión de ir a otro país y compartir de la palabra. Recientemente esta semana veía a un muchacho que tomó la decisión de ir a una isla donde humanamente no ha llegado nadie, no hay tecnología, es una tribu indígena que no conoce el mundo y que acerca a Estados Unidos, y la recomendación del gobierno es que nadie se acerque allá porque cualquier persona que se acerque puede correr riesgo de que lo maten. Pero él tenía ese llamado de poder llevar el evangelio allá, y lamentablemente llegó y pues lo asesinaron. Pero sé que muchos se han seguido inspirando por personas sin importar el riesgo, sin importar el peligro de ir a llevar la palabra a otros lugares donde no han escuchado las buenas nuevas. Entonces nuestra invitación hoy es: tomemos ejemplo de todos estos hombres que no tuvieron miedo, simplemente compartieron de ese gran tesoro que Dios nos ha puesto
a nosotros. Amén. Y que demos gracias a Dios por ellos. Demos gracias a los que toman el tiempo de estudiar la palabra, de compartirla. Y que nosotros también hoy entendamos que la palabra de Dios nos lleva a que nos centremos en ella, para que no seamos engañados. La palabra también nos dice que llegará un momento donde muchos dirán: aquí está el Cristo, acá, pero no se dejen engañar. Y la única manera de no ser engañados es leer las Escrituras. Las Escrituras son las únicas que nos va a poder guiar. A través de su Espíritu Santo vamos a entender, se nos va a revelar muchas cosas y sobre todo nos va a transformar de adentro hacia afuera. Amén. El tiempo vuela muy rápido. Creo que nos vamos a tomar otro capítulo, pero como les dije al principio, no se estresen ninguno, porque vamos a llevarla con calma. Lo importante es que aprendamos. Y algo que no hice en la clase pasada, pero que quiero hacer hoy, antes de cerrar, quiero preguntarles a 2, 3 personas que quieran opinar, si alguno tiene alguna inquietud primero, y lo otro, ¿qué aprendieron hoy? Que quiero que me digan un mensaje y con eso hoy nos despedimos. 2 voluntarios, no tan tímidos. Bueno, todos están tímidos hoy, entonces vamos a orar. Bueno, yo sí quiero hacer una pequeña acotación. Dale, Mónica. Me parece muy interesante todo lo que usted nos ha expuesto el día de hoy, en esta noche, pero muy, muy interesante, que me quedan muchas dudas y tengo muchas inquietudes, ¿no? La primera está en que usted nos está dando como introducción acerca de la historia de la Biblia, ¿verdad? Entonces, primero, yo quiero saber si de todo lo que usted nos ha expuesto, nosotros podemos obtener algún soporte, ¿no? Alguna fuente de información para no solamente, no quiero que se malinterprete lo que yo le estoy manifestando, no, sino es que, como para tener un documento de por medio en virtud a lo que usted nos está explicando, ¿no? Porque no solamente, a lo menos no me gustaría yo solamente quedarme con su versión, sino también leer lo que efectivamente usted nos está exponiendo, la historia de la palabra, porque de ello, entonces yo leo y veo, cierto, Mario dijo esto, pero tengo esta duda, pero ¿por qué? ¿En qué se basa? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde viene esa información? ¿Cuál es la fuente verídica de toda esta situación, ¿no? Vuelvo y digo, no estoy desconfiando, sino es que siempre nosotros tenemos esto, a lo menos a mí me inquieta, ¿por qué lo dijo? ¿En base a qué lo dijo? ¿De dónde se extrajo esa información? Esa es mi pregunta, ¿ya? Esa es mi inquietud, primero. Y segundo y por último, de lo que he aprendido hoy día, me pareció muy interesantísimo, pero así, súper interesante, porque cuando uno estudia, ¿no?, acerca de la palabra de Dios, no se infiltra en muchas congregaciones, así como usted lo ha manifestado el día de hoy. No se profundizan en eso. Simplemente van y dicen, abran su Biblia en el libro tal, versículo tal, lo leemos, oremos y exponen a su criterio. Entonces, para poder saber esto, ¿no?, usted siempre tiene que tener, como usted lo ha relatado, ¿no?, el paso a paso del por qué, cómo, por qué, para qué, quién lo hizo, por qué lo hizo, para saber cuál es la fuente veraz de todo lo que se ha expuesto en esta bendita palabra. A mí me ha ayudado mucho, pero así como le digo, yo tengo todavía, tengo dudas, tengo inquietudes para poder saber, y quería por eso ver de que si hay algún documento o algún folleto, algún medio de instrucción para poder obtenerlo y poder leerlo más a profundidad
y poder exponer ciertas dudas que tengo. Perfecto. No, gracias, Mónica, por tu participación, muy valioso y súper importante, que hacemos como los de Berea, dice la palabra, que ellos corroboraban las escrituras y estudiaban las escrituras, y eso es importantísimo que lo hagamos. Todas estas fuentes son históricas, esto hay muchísimos textos, o sea, las fuentes de información son muchas. De hecho, la misma Iglesia Católica tiene varios documentos. Claramente sí les voy a compartir todo este documento, por eso les pedí el correo para que podamos enviar material, y nuevamente esto está grabado para que también lo puedan repasar en YouTube. Espero ya esta misma noche publicarlo para que lo tengamos. Si hay dudas, inquietudes, pues la vamos repasando. Yo soy un estudiante más, yo estoy aprendiendo con ustedes, pero sí, realmente todo lo que está aquí ha sido previamente estudiado y validado en fuentes fidedignas. De hecho, cuando entremos a los evangelios, puede encontrar muchísimo material aparte de la Biblia, porque muchas personas me dicen, pero hábleme en otro libro que no sea la Biblia. Y aún sin Biblia podemos predicar. O sea, eso es lo más hermoso, porque usted puede predicar hasta con un libro de historia, ¿sí? La historia ratifica la existencia y la veracidad de la palabra de Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante, para que tengan ahí, se emocionen para las siguientes clases. ¿Listo? Gracias, Mónica. Creo que había alguien más que había levantado la mano, perdón. ¿No? Gracias a usted por responder. Sí, yo Mario. Alfredo, adelante. Alfredo. Bueno, está muy interesante la pregunta que pusiste, Mónica. Y pues realmente se tomaría mucho tiempo. Se me volteó la cámara. Espera un momento, ¿cómo la volteó? Bueno, el caso es que la respuesta sería demasiado larga, pero muy buena tu pregunta. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando hay una versión errada, una versión errática, diferente, que tergiversa la verdad, no produce salvación, sino que saca a la gente a una secta de error que la puede hacer perder. Entonces nosotros podemos ver en este tiempo moderno cómo inventan también que fue encontrado el evangelio de Judas, el libro de Enoch, y sacan películas y mucha información acerca de esto de la Biblia, porque el diablo también está interesado en tergiversar la palabra de Dios, en desviar a la gente del propósito de Dios y sacarlos del conocimiento. Pues Mario mencionó ahorita algo que yo iba a leer y lo quiero leer. Está en está en el libro de los Hechos 17, 10 y 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, siempre hay persecución contra todo aquel que quiere llevar la palabra de Dios. Podemos mirar al apóstol Pablo. A él en un momento lo sacaron del lugar donde estaba, pensaron que él estaba muerto. Estaba Pablo con Silas, pero al que agredieron fue a Pablo porque era el portador de la palabra de Dios. Y esto es lo que genera persecución. Dice la Biblia en Timoteo que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, Dios, ¿qué dice? Que no debemos nosotros, comernos lo que nos están enseñando en la iglesia o en un curso, lo que sea, sino escudriñar. Entonces, vemos aquí que Mario está haciendo un estudio minucioso acerca de cómo inició la palabra, cómo fue traducida, y todo eso lo podemos corroborar investigando. Pero más que todo, pedir la guía de Dios a través del Espíritu Santo de Dios y conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gracias, Alfredo. Juan 8:32. Bueno, esto fue lo que queríamos compartir hoy. Vuelvo y les repito, la idea es que vayamos por partes, que seamos muy respetuosos también con el tiempo. Había una tareita que les había dejado,
pero hoy la misión es básicamente, repase este video, lo voy a publicar, se los voy a compartir para que lo tenga. Y como dice Alfredo, tomémonos un tiempo para leer la Biblia. Hay un dato bien interesante, y es que nosotros, si solo nos dedicáramos a leer la Biblia, si no hicieras más otra cosa sino leer la Biblia, podríamos leerla en 70 horas. Imagínese eso. Entonces yo creo que podemos cada uno ponernos una meta, empezar a escudriñarla, y el próximo martes a las 7 hora Colombia vamos a estar aquí reunidos, si Dios nos permite, para compartir un tiempo más de las hermosuras y la poderosa palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero invitarlos a que oremos, y con esto nos despedimos en esta noche. ¿Les parece bien? Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por los nuevos alumnos que has traído, Señor, porque eres tú, Señor, quien los ha traído de los diferentes lugares, países, naciones. Hoy los bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí estamos sedientos de tu palabra. Queremos conocerte más, queremos tener más intimidad contigo. Queremos, Señor, no solo llenarnos de conocimiento, sino queremos estar en tu presencia. Que lo más importante para nosotros es estar sumergidos en tu presencia. Que podamos, Señor, conocerte cada día más. Que cada día podamos estar más en una intimidad contigo. Te damos toda la gloria y la honra por lo que has hecho, Señor, y permitirnos hoy tener una palabra en nuestras manos, Señor. Gracias porque muchos hombres y mujeres han tomado la decisión de exponer sus vidas por permitirnos hoy tener una versión en nuestro idioma en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, porque tú mismo has movido a la tecnología para que hoy podamos tener las escrituras de manera digital, pasando por todos los medios de comunicación que han habido. Hoy podemos tener una Biblia en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, por darnos ese privilegio de poder escucharte, de poder escuchar tu voz y poder hablar contigo. Te bendecimos, Señor, y bendecimos a todos los que están aquí conectados, sus familias, sus vidas, sus finanzas, su salud, Señor, sus mentes, y bendecimos esta semana para que sea una semana de bendición y victoria para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo martes. Vamos a subir esta transmisión en YouTube. Si usted quiere ver, de pronto si usted está escuchando esto por Spotify o por cualquier plataforma de audio, usted va a poder ir a YouTube, busca Salva 12 Vidas, ahí está el canal, y hay una lista que se llama Estudio Bíblico Salvavidas. Esta es la clase número 2. Y el próximo martes tendremos nuestra clase número 3. A todos, gracias por acompañarnos y el Señor les bendiga grandemente. Shalom, bye bye. Bendiciones.